Bueno, vamos a hacer una especie de continuidad de la continuidad de la semana pasada. ¿Me subís un cachito, porfa? Ese último. ¿Por qué decimos esto? Veníamos planteando el lunes que Europa parecía entrar en una especie de limbo en términos de influencia global o de su rol dentro de las discusiones que está habiendo en el mundo. Uh-huh. ¿Y por qué cuando charlábamos con Orne, con la productora de este programa, una de las productoras de este programa, decíamos, bueno, capaz que queda reiterativo? No, en el medio me encontré con un montón de detallecitos importantes. Ayer, martes, se juntaron en Riad, capital de Arabia Saudí, Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, y Sergei Lavrov, uh-huh. Su par de la Federación Rusa. Es el primer encuentro de dos diplomáticos de alto nivel ruso-estadounidense desde hace muchísimo tiempo. No es desde que empezó uh-huh. la operación especial militar, como dicen desde el lado de Rusia, o la invasión, como dicen desde Occidente, a territorio ucraniano, estamos hablando obviamente. Viene desde mucho antes, que no había una reunión de alto nivel de estas características. Y de hecho, ya Donald Trump dijo ayer por la noche, si no me equivoco, que muy probablemente antes de fin de mes se junte con el mismísimo Vladimir Putin para tratar de avanzar de una manera un poco más concreta y dándole muchísimo más peso específico a ese tipo de encuentros para resolver el conflicto en Ucrania. ¿Qué se estableció en esta reunión? Para mí es anecdótico. Lo describo brevemente para quienes no sabían qué sucedió. Establecer equipos diplomáticos destinados a mejorar las operaciones diplomáticas, valga la redundancia, entre Moscú y Washington. Establecer un equipo de alto nivel para resolver los parámetros del conflicto en Ucrania. Y, en tercer lugar, una tercera vía para identificar oportunidades de cooperación económica que podrían desarrollarse después de la solución del conflicto ucraniano, que la parte estadounidense caracterizó como una oportunidad económica potencialmente histórica para Rusia. Para Rusia, no para Estados Unidos. Para Rusia. ¿Por qué decimos esto? Más allá de quién acompañó a quién, cuántos eran de cada lado, ahí Mati ponía algunas imágenes y veíamos a Bin Salman también siendo parte, como mediador del encuentro. Uh-huh. Esto puso los pelos de punta en Europa, enganchándolo con lo que decíamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque están afuera, no son parte de la discusión. Incluso el mismísimo presidente Volodymyr Zelensky también puso el grito en el cielo y dijo que no iba a reconocer ningún tipo de resolución que se tomara entre estos dos países que no contemplara a la parte ucraniana, lo cual tiene un grado de sentido. Si estás hablando sobre Ucrania, necesariamente tenés que tener la pata ucraniana en esa discusión. Sería lo mismo sino que cuando hacían estas cumbres por la paz y no llamaban a Rusia. Claro. Sería lo mismo desde el otro lado. Ucrania obviamente tiene que estar en la mesa de negociación. Ahora, ¿cuál es el punto? Y me parece que de acá después se derivan un montón de otras aristas que ya hemos venido hablando, pero que esto lo que hace es reforzar o digamos, no refutar, sino ratificar lo que venimos diciendo desde hace por lo menos 2 años. Uh-huh. O desde antes, incluso desde el primer mandato de Donald Trump. No se trata únicamente de si Rusia anexiona o no lo que hoy controla como territorio ucraniano, o que era territorio ucraniano, que ahora es territorio bajo control de la Federación Rusa. No ese es el problema. Uh-huh. No es lo que nos venden a diario en los medios de comunicación occidentales, de que esto se circunscribe meramente a una invasión territorial y que si se firma la paz y más allá de lo que se arregle, ya sea que se retire Rusia del todo, cosa que no va a pasar, o que se quede con todo, cosa que no sé si va a pasar, el conflicto se resuelve. Porque no fue lo que dio origen al conflicto. Y acá hay una nota muy interesante que les vamos a dejar para compartirla en redes, para que la puedan leer y profundizar quienes así lo deseen, del director del portal Red Voltaire, Thierry Meyssan, que vive en Francia, es sirio-libanés, si no me equivoco, o de descendencia libanesa, que se llama Occidente y el conflicto en Ucrania. Hace una
una extensa descripción de las motivaciones. Recordemos que fueron 3 en su momento las cosas que pidió, esto lo charlaba recién con... Ay, se me fue el nombre. Laure. Con Laure, que salió González. y estuvimos intercambiando un par de ideas. Recuerden que antes de que empezara la operación especial militar, ya venían hablando, ya Rusia venía alertando de 3 situaciones que lo estaban incomodando y que fueron después los detonantes para que esa ofensiva de parte de Rusia comenzara. El no ingreso a la OTAN de parte de Ucrania, la desnazificación o la no expansión. En realidad, la primera se podría caracterizar como la no expansión de la OTAN hacia la frontera rusa. La segunda es la cuestión nazi, que denuncia a Rusia dentro de territorio ucraniano. Y la tercera tiene que ver con reconocer que Crimea era parte del territorio ruso. Eso ya había pasado en 2014, mucho antes de que sucediera la operación especial militar. Y obviamente que no excluyan, esto fue pedido histórico de Vladimir Putin, creo que desde 2012 para acá, no excluyan a Rusia como parte de la negociación de un tratado de seguridad entre Europa y Asia, porque somos parte de Europa y somos parte de Asia. Eso siempre lo dejaron en claro. En esta misma lógica, lo que señala Thierry Meyssan son como estos 3 ejes respecto de qué podría ser efectivamente lo que resuelva el conflicto. Y acá es bastante más difícil porque es volver a generar amistades o confianzas entre una Europa gobernada por países con un nivel de rusofobia altísimo y una Rusia que nunca se negó a negociar, pero que desde hace años viene siendo agredida, sancionada. En 2012, las negociaciones, o antes de 2022, perdón, sí creo que fue 2012, 2013, después de 2014, perdón, después de la anexión de Crimea, el conflicto seguía siendo en el Donbass. Recordemos que estas 2 regiones de Donetsk y Lugansk celebran plebiscitos constitucionales para dejar de ser parte del territorio ucraniano. ¿Por qué? Porque son regiones rusoparlantes, se reconocen como hermanos de los rusos o como rusos. Son los vestigios, podemos decir que son los vestigios culturales de la continuidad soviética, para decirlo de alguna manera. Sí, y más viejo, porque no hay que perder de vista que el imperio ruso surge en Kiev. Claro. Entonces, para Rusia, Kiev, para la actual Rusia, o para lo que antes fue la Unión Soviética, Kiev no es una región más. Lo que hoy se conoce como Ucrania no es un territorio más. Fue parte fundante de lo que hoy es Rusia. Y los rusos, particularmente, tienen una cuestión muy patriótica y de mucha reivindicación, esto en términos generales, de su cultura y de su identidad. Y Ucrania es parte de esa identidad. Por eso también muchas veces no se explica por qué desde la prensa occidental se habla de que los rusos están masacrando a diestra y siniestra a los ucranianos, cuando en realidad los rusos ven a los ucranianos como sus primos, como sus primos hermanos, digamos. Más allá de que después la política lleve a un montón de otros lugares. Apostilla y recomendación, la entrevista de Vladimir Putin con Tucker Carlson, que relata muy bien 500 años, más de 500 años de historia en tan solo unos 20 y pico de minutos. Sí. La entrevista es mucho más, pero esos primeros 22 minutos... Esta nota se las vamos a dejar recomendada, la de Thierry Meyssan, para que analicen qué es lo que sucede. Ahora, ¿qué significa esta reunión de Riad? En sintonía con lo que veníamos relatando desde hace un tiempo, por lo menos en estas columnas de ATP versión 2 de verano. Que la visión de Donald Trump respecto de cómo resolver los conflictos es otra a la que veníamos acostumbrados con la administración, tanto de Biden como de Obama, e incluso me arriesgaría a decir con la de Trump, la primera administración. La primera de Trump. Creo que hasta en eso hay diferencias. Donald Trump en esto está viendo que no le conviene seguir metiéndose en el barro de esta guerra. Primero, porque no tiene los recursos para seguir haciéndolo, si se quiere desendeudar, como dice. Claro. Segundo, eso es también derivación de por qué le dice a la OTAN
gasten ustedes en militar, nosotros no. De hecho, también amenazó en estos últimos días con salirse de la OTAN. Estados Unidos amenazó con salirse de Donald Trump lo cual amenazó con salir de la OTAN. Una ruptura. Es como que se desintegre la OTAN. Sí. De hecho, ya hay algunos analistas que vienen manejando que la OTAN ya murió, como se conoció hasta este momento. ¿Por qué salirse de ese lugar? Porque, volvemos a lo que decíamos el lunes, a Estados Unidos no le interesa seguir en esa lógica de ser el único imperio posible, o por lo menos en esta administración, parece que ese es el camino, y lo que quiere hacer es decir, bueno, hay que reconocer que hay otros actores con los que hay que discutir. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, van a seguir haciendo operaciones, guerras comerciales, guerras, que al fin y al cabo son las guerras que sí desarrolló la anterior administración Trump, ¿no? Cuando dicen, no generó nuevos frentes de batalla o nuevas guerras en términos militares. En términos militares, sí, obviamente, una seguidilla de sanciones comerciales y demás que... Por eso digo, van a seguir operando. No hay que perder de vista que durante la administración de Donald Trump, más allá de si fue directiva de él o no, matan al general Soleimani. Sí. No es un dato menor. Fue durante su administración. No hay que perder de vista que durante su administración también se siguieron imponiendo sanciones contra Venezuela. Exactamente. Que las había escrito Barack Obama, sí, pero que las implementó él en su primer mandato. Más allá de esto, hay varios analistas en lo que coinciden que esto lo que está haciendo es como una especie de cimbronazo tectónico respecto de lo que históricamente fue Estados Unidos en ese lugar de poder, o por lo menos de las últimas décadas. ¿Esto qué podría llevar? A una retirada paulatina del gobierno de Estados Unidos para tratar de minimizar el golpe o el impacto y no comerse el costo político de algo que ya venimos diciendo desde hace bastante, que es que la guerra en Ucrania se perdió y para sentarse a negociar con Rusia hay que hacerlo y aceptar que perdiste, y eso implica o ceder territorio, claro, aceptar alguna de las cosas que te plantee la parte rusa. ¿Esto quiere decir que aceptes todo lo que te dice Rusia? No. No, pero bueno, las condiciones son así. Quiere decir que vas a negociar y en la negociación harás lo mejor que puedas. Pero sabiendo que en el territorio, si vos no negociás, perdés todo el país, quizás pierdas todo el país. Dicho esto, algunos analistas occidentales, no occidentales, bla, 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 lo que vienen planteando es Estados Unidos no se quiere comer ese costo, por eso está saliendo, por eso está diciendo a la OTAN, ustedes sean los que invierten en armas y paguen los costos de la reconstrucción posterior de lo que va a ser el territorio ucraniano que quede después de la negociación, y por eso dice que es un negocio muy importante para Rusia también, porque parte de los territorios que hoy controla el ejército ruso son donde están las mayores reservas de tierras raras, de hidrocarburos y demás, que por eso también volvían tan loco a personajes como Lindsey Graham, el senador republicano, muy del sector cercano a Donald Trump, que intenta meterlo en esa lógica. ¿Pero por qué? Desde hace mucho tiempo, Lindsey Graham, al igual que John McCain, seguramente lo recordarán, venían desde 2014 machacando con que había que implantar una derrota estratégica en Ucrania a los rusos. La lógica de Trump parece que rompe con esa lógica. En términos de teoría militar se la conoce como la lógica Brzezinski, porque fue uno de los mentores o uno de los creadores de una teoría militar o una teoría político-geopolítica para tratar de mantener a raya a Rusia. Bueno, parece que Trump lo que está haciendo es romper con esta lógica y diciendo, bueno, Rusia hoy es un actor, China es un actor, lo dijo Marco Rubio el otro día, lo mostrábamos. Esto va hacia un mundo multipolar o tripolar como mínimo. Tenemos que sentarnos a negociar. Cada uno defenderá sus intereses y a la hora de tratar de dirimir alguna cuestión, habrá que dirimirla, pero sin llegar a un enfrentamiento militar, sin generar que se corten las cadenas de suministro, que los negocios sigan funcionando. Exacto. Negocios son negocios. Se abre una dinámica, ahí estamos viendo la zona. Eso es lo que está en rojo, es lo que controla actualmente Rusia. Si se fijan, es casi un 20% del territorio ucraniano que perdería. Lo que ven más al este, o sea, más a la derecha, eso es la región del Donbass. Sí. En realidad es un poquitito más porque hay parte que ven que está en azul. Sí. Hay una partecita que está en control azul que es parte del Donbass, no, más abajo.
Cuando dice Donetsk. Más abajo. Ahí. Abrilo un poco. Se van esa partecita. Donetsk. Eso Donetsk. Y Lugansk es lo que está al lado. No lo cierres tanto. Ahí está. Pero ven ahí que hay una partecita azul o controlada en azul que está arriba de Donetsk. Bueno, eso es parte del Donbass, pero está hoy en control de Ucrania. De las tropas ucranianas o de la OTAN, como le queramos decir. Algo que pensaba, Nico, de este momento es que se asemeja mucho a siglos pasados, ¿no? Del volver a sentarse cada 100 años, cada 90, cada 80, de volver a poner el acuerdo de reordenamiento del mundo entre las potencias existentes y obviamente, se puja con la fortaleza coyuntural y en este momento se plantea, algo que venimos anunciando hace un tiempo, que es, se acaba una lógica de unipolaridad o si se quiere, del mundo conocido salido de la Segunda Guerra Mundial. Sí, si no me equivoco, hay algunos que están hablando de una especie de Yalta 2, que va en relación con lo que decís. Ayer lo escuchaba Alfredo Jalife, que hablaba de este tema y decía, no es Yalta, que en Yalta llegaron los vencedores. Claro. No fueron, porque incluso la Unión Soviética era parte de los vencedores. Esto sería más una especie de los acuerdos de Viena, donde había ganadores y había perdedores. Sería como una especie de acuerdo de Viena 2. El tratado de paz de Viena fue entre Austria, Hungría y Finlandia. Si no me equivoco, el 29 de mayo de 1918. De lo que está hablando es más de algo parecido a eso, porque en este caso claramente Estados Unidos llega como un perdedor de ese reordenamiento que se está dando y por lo menos cediendo. Y Rusia con y China, potencia, pero cediendo. Y Rusia y China como esos grandes vencedores de este reordenamiento. Ahora, en relación con esto que decíamos y con lo que veníamos charlando la semana pasada, obviamente no iba a pasar de largo que los europeos se quedaran de brazos cruzados. De hecho, hay incluso hasta declaraciones de referentes del complejo industrial militar europeo. Y acá lo asocio con lo de las criptomonedas y demás cuestiones. No es casual, para los que entiendan un poquito de mercados financieros y demás, no es casual que en estos momentos muchos operadores bursátiles y demás a lo largo del mundo y empresas o influencers financieros o recomendadores financieros estén diciendo que los mercados que podrían llegar a ser emergentes sean los europeos. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos se retira y empieza a haber un motor dentro de Europa en la construcción de armas, eso va a generar guita, eso va a generar que las empresas empiecen a cotizar cada vez más caras. Un ejemplo de eso fue precisamente la empresa Rheinmetall. El CEO de esta empresa, Armin Paperger, dijo hace algunos días nada más que esto era una oportunidad específica para Europa para desligarse de la empresa, del complejo industrial militar norteamericano. A ver, también es parte de lo que Trump le está prometiendo a las empresas norteamericanas. ¿Qué va a suceder si se retira Estados Unidos? Lo que está diciendo es el lobby norteamericano va a hacer que los europeos terminen comprándonos armas a nosotros como hasta ahora. Eso hay que ver qué pasa. Pero ya hay voces en Europa que están planteando que es una oportunidad de oro para que el complejo industrial militar europeo se fortalezca y deje de tener tanta dependencia de Estados Unidos. Ahora, una de las cosas que pasa es que los gobiernos europeos no tienen en sus arcas el dinero suficiente para poder hacer esas inversiones. Y acá entra algo fundamental que creo que lo charlamos hace algunas semanas, que fue motivo de la ruptura dentro de la coalición semáforo que tenía el canciller alemán Olaf Scholz, cuando su hasta ese entonces ministro de Economía dijo que no iban a permitir aumento de deuda, y que Olaf Scholz dijo, no, ¿cómo no vamos a permitir aumento de deuda? Sí, vamos a permitir aumento de deuda. Y ahí se rompió la coalición. ¿Por qué? Porque Europa lo que está viendo es que para poder despegarse de Estados Unidos tiene que emitir deuda. Claro.
Eso, en términos de Alemania, significa modificar su ley, que le permite endeudarse muy poquitito, y también por eso Alemania es uno de los países que tiene muy poca deuda pública. Bueno, ¿por qué modificar la ley? Para poder endeudarse, para poder financiar la guerra, pero porque son lógicas distintas. Europa sigue anclado en una lógica de hay que hacerle la guerra a Rusia y hay que darle una derrota estratégica a Rusia en territorio ucraniano. Trump está en otra lógica, dice, no, ese negocio a nosotros no nos conviene, háganlo ustedes, nosotros vamos a focalizarnos en lo que se llama el hemisferio occidental. O sea, toda nuestra América. Besitos. Y por eso no es humo, no es blef lo que dice ni de Canadá, ni del Golfo de México, ni lo de Groenlandia, ni lo del Canal de Panamá. Ni lo del Canal de Panamá. Y además tengamos en cuenta esto. Si Estados Unidos se retira, de hecho, la amenaza de que salga de la OTAN podría implicar que de los 100.000 soldados que tiene Estados Unidos en territorio europeo, la mitad se vayan del territorio europeo. Claro. Eso puede ser, ¿no? Eso puede ser, los mando a Asia. Y acá está la alerta de China con el conflicto en Taiwán. Otra cosa que ya venimos diciendo desde el año pasado, que podría empezar a volcarse hacia ese lugar y lo que se conoce como el pivote asiático en la estrategia geopolítica norteamericana. Hay alguna suerte de preocupación de China respecto de esto y de cómo puede llegar a funcionar su acuerdo con los rusos en esta lógica, pero sin lugar a dudas, si Estados Unidos se retira de ese lugar, Europa va a necesitar de China y va a ser una gran oportunidad para que China siga profundizando la nueva ruta de la seda, Belt and Road Initiative, y los corredores comerciales, lo cual va a dejar a Estados Unidos todavía en una posición más débil en territorio europeo. No lo va a sacar de territorio europeo, sí lo va a dejar en una situación de mayor debilidad. Y por eso quizá Estados Unidos se centre o se focalice en América Latina. Por eso ya hay negociaciones con el gobierno de Venezuela para volver a comprarle petróleo y para sacarle las sanciones. Por eso Brasil quedó en offside en toda esta secuencia cuando no dejó que entre Venezuela al BRICS. Y no hay que olvidar que a mitad de año va a ser la próxima cumbre de los BRICS aquí en Río de Janeiro. Que, bueno, Pero ya me fui de tema. Volviendo a aquel quilombo y a lo de Riad y demás, y la cumbre de Riad, esto también abrió la puerta, lo veíamos recién, a que los europeos se pongan de los pelos, hicieran una segunda especie de reunión de los países de la OTAN o de algunos países de la OTAN, de la Unión Europea, para ver cómo resolver el problemita que tienen con Donald Trump enfrente del despacho Oval. Acaba de tuitear Donald Trump diciéndole dictador a Zelensky. Claro, es que Donald Trump... Un texto que estoy tratando de traducir porque está en inglés y mi inglés es muy básico. Pero bueno, lo acaba de publicar RT. Ahora lo vamos a mostrar. Excelente, Matimarchi, ahí te lo mando. Pero bueno, habría que traducirlo. Pero bueno, básicamente... Yo tengo English fluido. Dale, metele. Bueno, vos que podés. En este marco, en este contexto, mientras acomodamos las cuestiones, hay que decir, Putin dijo que fue muy buena reunión la que tuvieron. Incluso Donald Trump dijo que fue muy buena reunión la que tuvieron ayer por la tarde las delegaciones de Estados Unidos y de Rusia. E incluso Elon Musk salió a decir en estos días también que lo único que quiere Zelensky es dinero y poder, que no le interesa la paz. Y va enganchado de toda esta lógica que venimos repasando anteriormente. Y no le picaron el boleto. Y no hay que perder de vista, ahí está lo que mandó, no hay que perder de vista, un paréntesis, que Brasil podría sumarse a la OPEP como productor de petróleo. Otro elemento que podría llevar a Lula a tener que revisar su lógica respecto del gobierno de Donald Trump. ¿Qué dijo Donald Trump? Miren, dijo, pensándolo, el comediante Zelensky habla de los Estados Unidos, digamos, él está gastando, después de gastar, claro, 350 billones de dólares para ir a una guerra que ni siquiera podía ser ganada, que nunca debió haber comenzado, pero la guerra que él, sin los Estados Unidos y Trump,
nunca será capaz de disputar. Los Estados Unidos gastaron 200 billones de dólares más que Europa, y Europa, el dinero de Europa está garantizado, mientras que el dinero de Estados Unidos no volverá nunca. ¿Por qué Sleepy Joe Biden, que sería como él le dice al expresidente, el dormilón, no demandó equivalencia en los montos que se ponían, si esta es una guerra mucho más importante para Europa que la que es para los Estados Unidos? Tenemos un gran, hermoso océano de separación, dijo Donald Trump. En la punta de todo esto, Zelensky admite que la mitad del dinero que la mandamos está perdido, dice. Se niega a tener elecciones. Es muy lento, va muy mal en las elecciones ucranianas, en las encuestas ucranianas, y lo único que ha hecho bien fue jugar con Biden. Un dictador sin elecciones, Zelensky, mejor que se mueva rápido o se va a quedar sin país. Me hace acordar a cuando te colás en el tren y aparece el guarda del Roca y está con la maquinita y te hace... Lo mandó a guardar mal. Ahora directamente está con el lector de sube y te... Y habla de una reunión exitosa con Rusia, algo que nunca intentó hacer Biden. La administración Biden. Sí, tuvimos una reunión muy exitosa. ¿Por qué? Pero, a ver, para poner fin a la guerra. ¿Por qué pasa esto también? Ya, bueno, ahí está Zelensky. Claro, Zelensky, lo decíamos el lunes, es el que más pierde. Los europeos están complicados porque pierden un aliado estratégico en esta lógica de seguir con las guerras eternas. Y el estafador nuestro también, ¿no? Porque quedó pegado acá. El estafador nuestro quedó pegado acá, quedó pegado con Zelensky. ¿Qué va a decir ahora de Zelensky? Y queda pedaleando con la lógica de Estados Unidos, que era lo que veníamos diciendo también. Obvio. No se estaba moviendo ni a la par de cómo se mueve el mundo, ni a la par de Estados Unidos. Agrego un datito a esto que estaban leyendo hace algunos días nada más. Había dicho que la popularidad de Zelensky había caído al 4% dentro de la población ucraniana, y que tenían que celebrarse elecciones. ¿Por qué dice esto Donald Trump? Y ahora seguramente toda la prensa occidental se va a escandalizar de que llame elecciones, que bla, bla, bla. Porque en junio del año pasado, Zelensky tenía que llamar a elecciones y no lo hizo. Bajo la ley marcial, siguió en el cargo de presidente o ocupando ese lugar, pero está de manera ilegítima. Entonces, tanto rusos como norteamericanos dicen no es un actor válido para negociar, porque no tiene la legitimidad que le debe otorgar el voto popular para ser el presidente ucraniano. ¿Qué va a suceder o qué podría llegar a pasar? Con Zelensky no van a discutir nada. Y este mensaje lo deja más que claro. No se va a discutir con Zelensky. Ucrania va a tener que llamar a elecciones. Europa va a tener que reconocer esas elecciones y no se va a tener que seguir metiendo. De hecho, en estos días el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, dijo que la única forma que puede contribuir Europa para sentarse a la mesa de discusión es dejar de seguir financiando la guerra en Ucrania y aportar a una solución política del conflicto. Y esto se suma a lo que había dicho hace algunos días nada más también el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, que siempre fue bastante más belicoso que Putin, esto hay que marcarlo, que dijo literalmente esto: el títere disfrazado que se hace pasar por presidente en un país desintegrado se enfrenta a una situación muy desagradable. Esto lo dijo en su cuenta de la red social BK, que es como una especie de Facebook, pero rusa. Y dijo: la rata está acorralada. Su comportamiento puede ser completamente impredecible. Por lo tanto, cabe esperar cualquier provocación por parte del tembloroso roedor de ojos saltones para perturbar un acuerdo y continuar la guerra hasta el último ucraniano. Y esto viene en sintonía con que la inteligencia rusa ha venido diciendo que posiblemente Ucrania intente boicotear, y esto es una lógica que los sionistas saben bastante, boicotear los acuerdos generando atentados en territorio europeo, sobre todo en países eslavos como Eslovaquia, como Georgia, como Rumania, donde haya enviados diplomáticos rusos, o incluso en Alemania.
Se pica. Con lo cual siempre es, esto es una frase importante, que es, siempre es más interesante discutir con hijos de puta que con ineptos, porque los ineptos uno nunca sabe Son más peligrosos. cómo pueden reaccionar. www.revistatrinchera.com/comunidad si quieren que Nico Sampero se quede todo el año. Lo Y cual punto, necesitamos, claramente, porque además Se repite todo este esto año. que dijo, ojo, ojitos. El año electoral argentino un Yo no poroto quiero al lado de decir cómo nada, va a estar el pero 2025 en yo el lo voy a mundo. decir así. ¿Cuántas temporadas tiene Marcha de Gigantes? Esta sería la 11. O sea que hace 11 años que se están tirando factos de cosas que van a ir sucediendo Sí. y que van pasando. No todas, pero muchas fueron pasando. Mi gente latino. ¿eh? Así en que, tu cara. así que escuchen este programa y obviamente pronto volverá Marcha de Gigantes. Depende de que ustedes pongan plata corta, www.revistatrinchera.com. ¡Paga la plata! Sí, Claro. pronto Sí. dije. 10 de Sí. marzo. Y están La semana del 10 de todavía marzo. está en negociación si ampliamos algunas Pará. horitas, días. Chan. Che, con esta música no podemos, vamos y volvemos. Ahí está, vamos y volvemos que nos falta callo. anunciar El sorteo. el ganador del Sí. Lavito Pizza del día de hoy. Vamos. Ahora todo planero. ¿Ahora todos planeros? ¿Ahora todos